Bueno. Mientras vamos esperando que vaya llegando, que se sigan sumando, igual ahora vamos a arrancar de una, no como otras veces, porque ya tenían que estar por acá dando vueltas. Algún comentario que me parece está bueno hacer es de la cuestión del petróleo. No sé si lo pudieron ver, lo que estuvo pasando durante el día de ayer en particular y sigue dando vueltas. Para aquellos que no están en tema, el precio del petróleo ayer estaba, y hoy a la mañana en algún momento coqueteaba con salir, pero vuelve a estar en precios negativos. La cuestión del petróleo, que es algo que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y demás. Ahora explicamos, si quieren, les doy 2 segundos, les explico por qué básicamente llega a precios negativos, pero lo más relevante, más allá de los precios negativos, que es algo que nosotros vimos que eso no puede existir, un precio negativo, lo mismo que las cantidades negativas, o precios negativos, pero sería medio complicado, cantidades negativas nunca, los precios difícil. La cuestión relevante acá es ver cómo actúa la ley de la oferta y la demanda en un mercado, que eso es lo que me parecía más interesante de todo. De hecho me motivó hacer este comentario. Ayer ver en Twitter alguna persona con un conocimiento menos que nulo de economía decir los mercados fallan y esto lo está mostrando. Es todo lo contrario. Estamos en un momento en el cual nadie quiere petróleo. Y hay un montón de petróleo producido. Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Nadie quiere porque no se puede ni siquiera consumir. No es algo que hoy por hoy se pueda consumir porque están los aviones parados, las empresas paradas, los autos parados, etcétera, en el mundo. Naturalmente, la demanda se contrajo fuertemente, es un desplazamiento de la curva de demanda que hemos tenido galopante, y eso obviamente la demanda cae, se refleja en los precios que están dispuestos a pagar, y obviamente lo que pasa es que sobra un montón de producción y el precio colapsa y se va al piso. No es ni más ni menos que el mercado diciéndonos cómo funciona esto cuando en realidad hay mucho de algo que nadie quiere comprar. Todo lo contrario, así como en las clases pasadas, por lo general hablábamos de alcohol en gel y los barbijos, y el mercado actuando para decirle, muchachos, produzcan qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos comprar. En este caso es el mercado diciéndole a los productores, muchachos, no queremos lo que están produciendo, así que hagan otra cosa o bájenle mucho el precio. Entonces es bien interesante ver cómo funciona el mercado, cómo el mercado a través de los precios, de esas señales que decíamos y que asigna de forma, de acuerdo a las necesidades y a lo que está dispuesto a comprar los demandantes, y le da la señal bien clara a los oferentes de qué es lo que tienen que hacer. Es muy interesante cómo se ve en tiempo real el funcionamiento de las cosas que en la clase a veces, si les hubiese tocado cursar en otro año, parece un poquito más difícil quizás de entender. Aquí, entre los barbijos y el petróleo, agotamos todo lo que teníamos que ver. Ya está, ya vieron todo en el mundo real, cosas que a veces cuesta explicar y parecen un poco extremas, ustedes lo están viendo día a día. Con solamente abrir un diario, ya ven lo que damos en las clases. Quiere decir que va a estar mucho más barato. La revisión de los test las va a subir. Me dijeron que no están las notas. Yo después voy a agarrar que algunos les mandé ya por email de los test, les pasé las respuestas correctas. Porque no sé por qué el sistema, voy a tratar de dar de vuelta, si puedo hacer que ustedes los puedan ver, pero si no, ahora las cuelgo las respuestas que se les estuve pasando. A ver, entonces vamos a mutearlos a todos yo igual. Los callé a todos, así que ahora me quedé yo solo hablando. Bueno, y después ver la aclaración de por qué es que veíamos los precios negativos en el petróleo, si a alguno le interesa. En realidad es porque el precio del petróleo, lo que tiene eso en cuenta, es que en realidad el petróleo de por sí, como hoy por hoy no hay ningún tipo, el petróleo en realidad se comercia un mes, entonces el petróleo uno lo compra para el mes que viene, la gran mayoría es a futuro. Entonces uno, al haber tan poca demanda de petróleo y haber tal exceso de oferta y sobrar tanto petróleo, el tema es que no hay lugar donde guardarlo. Entonces aquellos que lo tienen, y guardarlo sale caro, guardarlo no es como decir, agarro una remera y la tiro en cualquier lado del placar o en cualquier lado de mi casa y queda ahí la remera. El petróleo necesita toda una tecnología, desde barriles, oleoductos, etcétera, etcétera, toda una cantidad de cosas que es caro guardarlo incluso. Es más caro,
otras cosas, pero tiene un valor bastante relevante. Entonces lo que pasó en el día de ayer era que básicamente la oferta, el precio negativo quiere decir que la oferta estaba dispuesta a pagar porque se lo lleven, pero porque en realidad se estaba sacando de encima el costo de tener que almacenarlo al petróleo. Entonces, en realidad un poco lo que estábamos viendo era que de alguna forma el petróleo estaba valiendo casi cero, pero en realidad como me estás sacando de encima esa contingencia, esa cuestión que si yo me lo quedo, tengo que almacenarlo y eso me cuesta plata, por eso es que los precios hicieron negativos. ¿Okay? Porque en realidad es como que uno compra, es como que hay dos cosas en juego, está el petróleo y además está la responsabilidad de almacenarlo porque tiene un costo de mantenimiento. Entonces, es un bien que no es todo positivo lo que tiene, sino que implica algunos costos asociados al petróleo. Entonces, básicamente, ese precio negativo quería decir que, por favor, llévatelo y hacerte cargo de los costos vos y yo no te pido nada. Eso es un poco. Bueno, ahora yendo a las cosas más mundanas que nos atañen en la clase de hoy. La clase, como les dije, que la idea es que sea un poquito más breve. Como siempre, tienen el chat ahí, así que me pueden ir haciendo las consultas de lo que quieran. Ahí alguien preguntó ya, Martín me estuvo preguntando por los test de lectura. Como les dije, algunos que me preguntaron, les estuve pasando directamente toda la respuesta de cuál era la correcta en cada pregunta. Después, ahora voy a ver, los voy a colgar directamente con un archivo, así lo tienen ahí, porque yo pensé que lo podían ver directamente en la página, en el aula virtual. Algunos tuvieron el tema que hasta que no cerró del todo pensaban que no lo habían hecho, después sí aparecieron y estaban todos hechos, salvo en un caso puntual, que yo pude ver en el sistema, de hecho que me registra que lo estaban haciendo y se les colgó, pero que ya me avisaron y ya estuvimos en contacto. Las notas de vuelta fueron buenas, el promedio de la cursada no recuerdo, pero estuvo alrededor de los 7 puntos, así que fueron buenas nuevamente. Las preguntas eran sencillas, pero ya le agregamos alguna complejidad, en particular de hacer algunos cálculos. Bastante baja, en particular la que no les di opciones, ahí sí fue bajo el puntaje, y vamos a tener que reforzar eso un poco, por eso la clase también de Guadalupe, porque mandame un email, no por acá. Si no te aparece o algo que sea, mandame un email. Lo que decía, la pregunta creo que era la 9, en la cual ustedes tenían que completar con el valor, la cual no había opciones, esa fue la que claramente le fue más flojo a todos. Y en el examen va a haber más de eso, algunas más de esas van a haber, como para que ustedes tengan que hacer el cálculo y demás. O alguna cosa para que completen, alguna frase corta y demás. Así que no va a ser solamente opciones múltiples que ustedes tengan ahí el menú de las opciones, así que metámosle a reforzar con eso, quedan todavía algunas semanas, así que no es para alarmarse, porque en general estuvieron muy bien, pero es importante que el formato se vaya pareciendo cada vez más a lo que va a ser el examen, ¿no? Antes del examen algún test más vamos a tener, y después ya creo que son, no sé, 3 semanas, creo que tenemos el examen, 2 o 3 semanas. Bueno. Arrancamos entonces con la clase de hoy, que en realidad es una continuación de medición de la actividad económica, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Así que lo que tenemos es, de vuelta, seguimos con el capítulo 20 de Samuelson. De nuevo, nos guiamos con las Filbinas, porque hay algunas cosas que están dadas de una forma, de otra, y que por ahí a veces el libro de Samuelson no es... O alguna cosa por ahí la salteamos un poco, la damos en otro orden, o la forma en que la da no me termina de convencer, entonces guiémonos con las Filminas. Va yendo al libro, siempre, pero el orden en el cual lo vamos leyendo, vamos con las Filminas. ¿Ok? Producto interno neto. Hasta la clase pasada, ustedes recuerdan que estuvimos viendo lo que era el Producto Interno Bruto, que era todo lo producido en una economía durante un año. Habíamos visto a su vez que teníamos dos formas de calcularlo, a través del enfoque del producto y el enfoque de los costos o los ingresos, en el cual en ambos casos eran análogos, y en ambos casos, o bien yo sumando todos los bienes finales, o bien sumando todos los costos, y siempre sacándome de encima las cuestiones intermedias, ¿no? Compras intermedias,
en el caso del enfoque del producto, y el enfoque de los costos, siendo consciente que solamente me era relevante el valor agregado, estaba obteniendo siempre el mismo número que era el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunas definiciones más en esta clase. De vuelta, es una clase bastante más acotada que las otras. Vamos a estar viendo algunas definiciones más relacionadas con distintas formas de mirar el producto, serían subconjuntos del producto que sirven para análisis económico. El Producto Interno Bruto, dijimos la clase pasada, que incluía la depreciación del capital. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que un poco la lógica era cuando nos enfocábamos en la inversión, que era uno de los 4 componentes cuando miramos por el enfoque del producto? Recuerden que la inversión decíamos que mirábamos la inversión bruta. ¿Ok? Y la inversión bruta lo que quería decir era que era todo aquello que se había, la formación de capital bruta sería, que era todo el capital que se había formado durante un año, todo el capital físico se había formado durante un año, pero que esto incluía la depreciación. La depreciación quería decir que eso estaba adentro de eso, era todo el capital que yo había agregado bruto. Lo que al no quitar la depreciación no estaba tomando en cuenta de que hay parte del capital viejo que yo todos los años lo voy perdiendo, porque queda obsoleto, ¿no? Eso es una cuestión que lo verán mejor, no sé si ya lo habrán visto o no, en contabilidad está relacionado con ese mismo concepto, que es que todo el capital que tiene, no es que queda in eternum. Es decir, cada cantidad todos los años uno asume que si tiene un auto cada vez vale un poquito menos, si tiene un puente cada vez vale un poquito menos, etc. El capital invertido en años pasados se va perdiendo algo. Entonces, el Producto Interno Bruto contemplaba la inversión, la formación de capital bruta, entonces no tenía en cuenta la depreciación estaba adentro, estaba sumando. Si yo ahora lo resto, la depreciación, me voy a quedar con el Producto Interno Neto, ¿ok? Que es el Producto Interno Bruto menos esta depreciación que sufre el capital. Entonces la definición que tenemos sería el producto total final producido dentro de un país durante un año, de vuelta a la ñ, donde la producción incluye la inversión neta solamente, ¿ok? Donde no estamos ahora estamos considerando que hay parte de las inversiones viejas que fueron a formar capital, que todos los años se va perdiendo en el camino, ¿ok? Esto nos daría la noción de cuál es todo lo producido de forma neta en un año, porque de vuelta, recordemos, si yo no tengo en cuenta, el Producto Interno Bruto, voy a estar mirando todo lo que agregué al producto este año, todo lo nuevo, pero no estoy teniendo en cuenta que durante ese mismo periodo hay cosas que se van perdiendo. ¿Ok? Entonces estaría sumando incrementos en inversión, incrementos en el capital, nuevas inversiones, incrementos en el capital, las cuales me harían pensar que yo estoy generando más producto, que de alguna forma estaría pensando que tengo cada vez más capital. Que puede ser así, pero el efecto de la depreciación hace que esto un poco se modere. Es decir, uno no va agregando de forma bruta el capital, sino que todos los años, como les decía, va a ir perdiendo una parte. Cuando uno tiene en cuenta esto, es que llega al Producto Interno Neto. ¿Ok? Una cuestión importante, me quedo esta filmina, es que ahí lo van a ver por el libro, que dice algo así como el Producto Interno Neto es sumamente relevante, el problema es que es muy difícil de medir. Hay alguna cuenta media agregada, pero obviamente que es bien difícil de medir la depreciación de todo el capital que tiene una economía. Pónganse a pensar esto, que ya es difícil pensar en todo el capital que genera una economía, en toda la inversión que genera, es decir, toda la sumatoria de todos los puentes que se hacen, toda la maquinaria agrícola que se compra en un año, etcétera, etcétera. Sumen todo lo que serían inversiones de capital. Imagínense calcular todo lo que se depreció el capital ya acumulado en años anteriores. Entonces estaríamos realmente, tiene una complejidad contable mucho mayor el Producto Interno Neto con respecto al Interno Bruto. Todas estas cuestiones, cuando van leyendo en el libro, van a ir viendo de que habla mucho de lo que es la contabilidad pública, porque aquí estamos hablando de lo que se llaman son las cuentas nacionales. De vuelta, esto no es que uno apriete un botón y que esto sale. Hay toda una cantidad de metodologías y todo un aparato estatal para poder hacer todas estas mediciones, que no es una cosa tan sencilla. Hay una gran tradición de hacerlo hace mucho tiempo, entonces todos los estados lo hacen, pero no está libre de un montón de
limitaciones que uno puede encontrar. Hacia el final de la clase vamos a ver algunas más, pero esta es una. El hecho de enfocarnos muchas veces en el Producto Interno Bruto nos sirve porque vemos cuánto se produjo en un año, pero también, incluso porque el Producto Interno Neto es bastante más difícil. Considerar la depreciación de una economía, hay una limitación muy grande en el sistema, como les digo, de cuentas nacionales, de la contabilidad estatal, de poder determinar cuánto fue el capital que perdimos del 2018 al 2019 en todo lo que es una economía. Es una cuenta bien desafiante y bien difícil. ¿Ok? Ustedes me van a ir frenando si tienen alguna duda de estas cuestiones. Otro de los conceptos que aparece es el Producto Nacional. Nosotros hablamos hasta aquí, veníamos hablando siempre del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, estamos siempre refiriéndonos a todo lo que se produce adentro de un país. Es decir, en el caso argentino, a todos los bienes que se producen en Argentina. El Producto Nacional Bruto es el producto que se va a generar, es todo aquello que se genera, pero por aquellos insumos que son de propiedad argentina. Si estamos en el caso, son de una misma nacionalidad. Entonces, en el caso argentino, el Producto Nacional Bruto va a incluir todo aquello que generen las empresas de propiedad argentina que estén en otros países, pero sin embargo va a excluir todo lo que se produzca por empresas que no sean argentinas dentro del territorio argentino. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, teníamos todo lo que se producía básicamente dentro de las fronteras argentinas. Por ejemplo, el PBI que genera Messi en España no estaba incluido, o el PBI que genera Arcor en Uruguay no está incluido. Ahora, lo que sí estaba incluido es todo lo que generan las empresas internacionales en Argentina, ¿no? Uno mira, no sé, lo que genere Coca-Cola, McDonald's o lo que sea, o Peugeot en Argentina, eso está dentro del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando yo miro el Producto Nacional, voy a estar mirando la propiedad de esos insumos, de esos factores productivos. Entonces, cuando yo miro el Producto Nacional Bruto argentino, como dice ahí la Filmina, va a estar incluido, ahora sí, lo que hacen empresas argentinas en otros países, como lo que hace Arcor en Uruguay, pero voy a tener que excluir todo aquello que se produce por empresas foráneas dentro de la Argentina, porque no son de nacionalidad argentina los insumos y los factores productivos. En particular ahí les puse el caso de Jumbo. Bueno, es una empresa que es de capital chileno, entonces no tendría que estar incluido dentro del Producto Nacional Bruto argentino. ¿Ok? En cualquier caso, como están grabados por impuestos argentinos, sucede dentro de la Argentina, etcétera, etcétera, uno no suele utilizar la definición del Producto Nacional Bruto. Es una definición que sabemos que existe, que tiene su utilidad de alguna forma, pero en el caso argentino es bastante menos relevante, ¿no? A nosotros lo que nos importa es todo lo que se genera en esta economía, toda la riqueza que se genera en esta economía, porque en última instancia nos va a decir todo lo que eso paga en salarios, en alquileres, etcétera, todo lo que eso deja en impuestos dentro de la economía argentina. Si el titular, el dueño de una empresa, es argentino o no, la verdad es que es bastante poco relevante a los fines de los estudios que hacemos nosotros. Influye bastante menos, es más una cuestión de color. ¿Dónde empiezan a ser más relevantes estas cuestiones de, bueno, ojo que si esto lo generó un argentino en otro país y empieza a tener alguna relevancia mayor? Bueno, en aquellos países donde tienen mucha población viviendo afuera y que parte de ese ingreso que genera en otros países lo terminan redirigiendo hacia sus países de origen. Es decir, los países centroamericanos, en muchos casos, tienen mucha inmigración en países, en Estados Unidos, donde sus ingresos son mucho más altos. Entonces hay un componente bien grande, lo que se llama las remesas, que es el dinero que la gente que vive en Estados Unidos, en cualquier otro país, envía a su país de origen. Tenemos casos de países en los cuales puede ser bien relevante esa diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. Es decir, países en donde hay muy poca inversión de empresas de otra nacionalidad, pero sin embargo hay un montón de individuos y empresas de su nacionalidad que están en otros países. Y que esto es bien relevante más que nada porque luego giran esos ingresos generados. En el caso argentino, de vuelta, es algo menor y no es algo tan relevante, pero hay países de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, etcétera, que tienen una proporción de su población muy grande en Estados Unidos, El Salvador, y
estas diferencias es bien relevante porque es un monto relativo a lo que produce su economía muy, muy grande, ¿no? ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta medida de Producto Nacional Bruto nos queda clara entonces la definición, que tiene que ver con el origen de los insumos y los factores productivos. En el caso argentino, esto no es algo bien relevante. Sí es para otros casos con las particularidades que les comento. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me van haciendo. El audio activado, Juana, lo vas a saber. Esto me viene para arriba esto. Esto pregunta. ¿Cuándo es esto? ¿Me fui para arriba? No, se me fue el chat para arriba una pregunta que he hecho hoy temprano. A ver, ¿cómo llegó al final de esto? Acá está. Ok. Bueno, repaso un poquito de los conceptos que estuvimos viendo hasta aquí. De vuelta, similar a como lo van a ver en el libro. Dijimos que el Producto Interno Bruto lo podíamos ver por el lado de. A través del enfoque del producto, el Producto Interno Bruto, lo vemos como la suma de los 4 componentes principales que hacen a la demanda de bienes finales, en particular hemos hablado del consumo, la inversión, el gasto del gobierno o gasto público, y las exportaciones netas de bienes y servicios, como decíamos que eran exportaciones menos importaciones. ¿Ok? Por el lado del enfoque del costo, lo que teníamos era que mirábamos los componentes principales de los costos o las remuneraciones de los factores productivos, ¿ok? Sacándonos de encima todo lo que eran las compras a otras empresas. Es decir, nos focalizamos solamente en el valor que se agregaba en cada etapa. Entonces miramos, aquí les puedo ir cambiando un poco, pero básicamente lo que miramos era lo que se le pagaba a los trabajadores, lo que se le pagaba al capital y propiedad de empresas, y lo que se le pagaba a la tierra, que eran el salario, las utilidades y la renta de la tierra. Además de esto, recordemos que se sumaban la depreciación, habíamos dicho que tenía que estar sumada porque es un costo más, porque es algo que se pierde, es algo que en el proceso productivo de un año se pierde, hay que sumarlo, así se iguala al enfoque del producto que ya estaba metido por definición, y los impuestos porque los impuestos, como dijimos, son también un costo. Lo que había que hacer, enfocarse, era de vuelta en el valor agregado y sacarse de encima, obviamente, no sumar de vuelta los costos incurridos por comprarle bienes a otro productor. ¿Ok? Las mediciones dijimos que eran idénticas, y aquí, y por última parte, lo que tenemos es que el Producto Interno Neto es igual a el Producto Interno Bruto menos la depreciación, que en ambos casos está incluido. En el enfoque del producto está incluido porque la inversión bruta por definición lo tiene adentro, y en el enfoque del costo porque lo sumamos como un costo más. ¿Ok? Esto es un poco el resumen de todo lo que vimos la semana pasada y las primeras filminas de la clase de hoy. Un ejemplo de esto de cómo sería, para ver si lo entendimos bien, en el libro nos plantea ahora cómo sería el caso, creo que esto es de Estados Unidos, no importa en realidad del país que estamos refiriendo, porque la metodología es la misma, entonces eso no nos tendría que ser de mayor preocupación. Pero ¿cómo es que miramos eso que en la filmina anterior? Hablamos del enfoque del producto y el enfoque de los costos, ¿cómo lo miramos en datos prácticos? Nos concentramos ahora en el lado izquierdo de la pantalla, que estoy marcando aquí con el cursor, que tiene que ver con el enfoque del producto. Aquí dice producción, es lo mismo. Fíjense que tenemos los 4 grandes componentes. Primero, gasto en consumo. Dice consumo personal, pero esto sería el consumo. Entonces, habla de bienes duraderos, bienes perecederos y servicios. Recuerdan que esta apertura la habíamos hecho, en el libro estaba, en clase no la habíamos enfatizado tanto. Sumamos todos los componentes del consumo, decimos que hay 9.710 millones de dólares para el año 2007 para esta economía, que ni siquiera no nos importa, creo que era Estados Unidos o México, pero no importa. La inversión bruta, privada, porque en el Estado lo tenemos después, de vuelta que tenemos 2.130 millones. Hace una apertura aquí, que esto yo ahí más se los explico,
luego más en las líneas que siguen. Separan en inversión no residencial y residencial. Esto, de vuelta, no tiene que preocuparlos, pero esto sería no residencial, estaríamos haciendo referencia a empresas, y residencial decimos inversiones que hacen las empresas. Por ejemplo, la inversión residencial es construirse una casa, y la inversión no residencial es comprar maquinaria agrícola. ¿Ok? Las empresas, entonces, pero es inversión bruta. Hay un numerito ahí bien pequeño que es cambios en inventarios privados. Esto que en la clase no lo habíamos visto es porque todos los años puede ser que la inversión cambie, pero es una cuestión contable, básicamente porque aparecieron, es una cuestión de registro. Fíjense que es un número bien pequeño, esto es porque básicamente cuando se hace el nuevo relevamiento hay una diferencia del stock de capital, que no hay forma de explicarlo a través de inversión, entonces se dice, bueno, cambiar los inventarios. Es decir, de alguna forma cuando uno mira la historia de un país, el capital que tiene acumulado es lo que va invirtiendo todos los años, ¿no? Menos lo que se va depreciando. Entonces, el capital que tenía hasta el 2018, si yo en 2019 invertí 100 pesos, el capital que tengo que tener al final del 2019 tiene que ser lo que tenía en 2018, más los 100 pesos que invertí, menos la depreciación. Si hay alguna diferencia, es porque hubo un problema, porque hay alguna diferencia de vuelta de un cambio en los inventarios. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ese número menor tiene que ver con correcciones de ese tipo. Correcciones que todo lo que voy invirtiendo año a año se va sumando y me va dando el resultado de lo que es el stock de capital acumulado. Todo lo que sería todos los bienes de capital de una economía. Si esta economía ya tenía una determinada cantidad de puentes, maquinarias, construcciones, yo al año siguiente invierto 100 pesos más, tengo que tener un stock de 100 pesos más lo que tenía el año anterior. Menos la depreciación, menos lo que perdí de lo viejo. Ahora, puede ser que esto no me dé exacto. Cuando yo hago toda esa cuenta me quede que hay X cantidad de más o de menos de capital. Esas son estas diferencias de inventarios que les comentaba. ¿Ok? Tercer componente que refleja aquí son las exportaciones. Si miran las exportaciones netas, habla de menos 708. ¿Qué quiere decir esto, menos 708? Como habíamos hablado en la clase pasada, quiere decir que las importaciones superan las exportaciones. ¿Ok? Entonces, tenemos que cuando miramos, las exportaciones son 1.662 y las importaciones son 2.370. Yo hago exportaciones menos importaciones, me da menos 708 millones. Menos 708 miles de millones de dólares. La unidad de medida. ¿Ok? Esto podía pasar de nuevo, que sea negativo, como dijimos, porque son netas. ¿Bien? Por esta diferencia. Este es un país, entonces, que exporta menos de lo que importa. Entonces, por eso, en el comercio internacional va a tener un resultado negativo. El último punto que esto nos presenta, por el lado del enfoque del producto, es el gasto del gobierno. O el gasto público, como les dije, había varias formas de definirlos, pero era la G en nuestras ecuaciones, G mayúscula, el cual totaliza 2.675 miles de millones de dólares. Hace esta diferenciación de vuelta entre federal y gobiernos estatales. Es como si dijese el gobierno nacional argentino y lo otro son las provincias y municipalidades. Para el caso no cambia, de vuelta, todo lo que es el gasto estatal son estos 2.675. Esto recuerden que tiene gastos de consumo de inversión. El Estado compra, como les contaba, desde tóner para imprimir cosas que son de consumo, hasta invierte en un hospital y compra un tomógrafo, que es una inversión. Bueno, todo esto totaliza entre los dos niveles de gobierno 2.675 miles de millones de dólares. Cuando yo sumo todo esto, obtengo 13.808 miles de millones de dólares, que sería el Producto Interno Bruto, calculado bajo el enfoque del producto. Es decir, sumando todos los productos finales en consumo, todos los productos finales demandados de inversión, todos los productos finales demandados en concepto de exportaciones netas, y todos los productos finales demandados en concepto de gasto de gobierno. Obtengo 13.808 miles de millones de dólares. ¿Ok? Esto entonces era una de las dos formas que vimos la clase pasada para obtener el Producto Interno Bruto.
En paralelo, habíamos visto que, a través del enfoque de los costos, podíamos obtener un cálculo, llegar al mismo número a partir de una metodología distinta, que era yendo al flujo circular de la renta de una economía, que lo venimos viendo desde las primeras clases del año. Lo que estamos viendo hasta recién, nos focalizamos en la parte de arriba, que es el intercambio de bienes y servicios. Ahora, en el enfoque de los ingresos o costos, nos vamos a focalizar en lo que es la parte de abajo de ese diagrama, que se focalizaba en las transacciones que refieren a los factores productivos. ¿Ok? A los costos de producción. Entonces, de un lado teníamos la venta de los productos finales, por eso el enfoque del producto. Ahora tenemos el enfoque de los costos o los ingresos, porque son, como referimos a factores productivos, si nos miramos como las empresas, son todos los costos que incurren para producir bienes, y si lo pensamos como una familia, son todos los ingresos que reciben a partir de la producción. ¿Ok? Por eso es que usamos esos dos. Depende si lo miramos como familia o como las empresas, si es ingresos o costos respectivamente. Los números nos tendrían que dar lo mismo que el Producto Interno Bruto. Si hacemos toda la sumatoria, de nuevo, enfocándonos en los costos, asociados al valor agregado. Es decir, a lo que se agrega en cada etapa productiva, sin tener en cuenta los bienes que uno haya comprado a otras empresas. La lógica de esta apertura, nuevamente, es la misma que venimos trabajando siempre. No se aflijan, porque uno lo ve y dice, ¿cómo? Acá hay 7 categorías, uno no termina de entender, ahora en las filminas después está detallado, yo todo esto que les estoy comentando ahora, está en las filminas que siguen. La lógica es siempre la misma, es todo lo que se remunera, todo lo que se le paga al trabajo, todo lo que se le paga al capital y a las empresas, y todo lo que se le paga a la tierra. ¿Ok? Esos, más allá de cómo se les pongan en esta tablita, son esos conceptos. Lo podemos abrir un poco más, como van a ver aquí que se hace. Además de eso, se van a agregar la depreciación del capital y el pago de impuestos. ¿Ok? De nuevo, pone aquí un concepto, agrega de algunas discrepancias estadísticas, porque siempre puede ocurrir algún número para redondear para que cierre, pero es menor y no hace el concepto de la clase. Entonces tenemos que lo que se le paga a los salarios, a la gente en trabajo, los salarios son 7.812. Luego tenemos el ingreso de los propietarios, que esto lo podemos definir como el ingreso que tienen los que son dueños de una empresa y que además trabajan en ella, como por ejemplo un profesional o alguien que tiene un pequeño comercio y demás. Luego tenemos el ingreso por rentas, que son aquello que sería el rendimiento de la tierra, lo que se le paga a la tierra. Los intereses, que son lo que recibe el capital por prestar algún tipo de capital, básicamente. Y los beneficios corporativos, que son los beneficios que recibe el dueño de una empresa. En cualquier caso, y más allá de esta apertura, que aquí lo hacen 5, siempre es lo mismo, es cuánto uno le está pagando a los factores productivos. Cuánto le paga al trabajo, cuánto le paga a la tierra, cuánto le paga al capital. Luego tiene el concepto de depreciación, y por último tiene los impuestos, y redondeos para que cierre. Pero bueno, cuando yo sumo todos estos conceptos, voy a obtener de vuelta los 13.808 millones. Es decir, si yo me focalicé correctamente solamente en el valor agregado de cada etapa, y miré de los costos que tiene esa etapa, es decir, si yo miré el valor agregado, es decir, cuando saqué lo que se compró, todo el nuevo valor que se sumó, voy a estar sumando los mismos 13.808. ¿Ok? Ese valor agregado se distribuye entre los distintos factores productivos, que es lo que vemos acá, la depreciación y el pago de impuestos. ¿Está bien hasta acá? Igual ahora voy a hacer alguna aclaración adicional que está bueno que lo sepamos. Aquí, bueno, lo que les contaba el enfoque del producto, así que esto es bastante lo que les contaba recién, que están los 4 componentes, que hay un cambio de inventarios, que es lo que les comentaba, por qué es que sucede esto, y la cuestión de las exportaciones netas que estábamos observando, negativas. Similar a lo que vimos con los datos argentinos de la clase pasada. Así que esto estamos acostumbrados y esto no nos tendría que llamar la atención a esta altura de los acontecimientos. Enfoque del flujo de costos, como les decía, es la parte inferior del flujo circular, más los impuestos y la depreciación. Se incluyen las remuneraciones a los factores productivos.
Y acá de vuelta la aclaración que les dije, que esto solamente veíamos 3, pero aquí les abren alguna más, pero no le sumemos, no nos tenemos que preocupar por eso, es simplemente que abre un poco las categorías, pero conceptualmente siempre lo mismo. Compensaciones a empleados, esto es el pago del trabajo, los ingresos de los propietarios que les comentaba, que eran empresas no constituidas como tales. Ingreso a la renta de las propiedades, aquí sí me gustaría hacerles algún comentario que me parece relevante hacer. En la renta que recibe la tierra, las propiedades, tenemos que incluir no solamente aquello que se paga en concepto de alquiler, sino también debe ser incluido aquella renta, implícitamente le estamos incluyendo aquella renta que uno pagaría si es que alquilase, pero en realidad uno es el propietario. Y esto no va a cambiar los números, y esto por ahí es un poco, se hace un trabalenguas de esta parte, pero está bueno que lo tratemos de entender. La renta que uno se paga a sí mismo, básicamente, ahí como está puesto en el libro y como están las filminas, tiene que ser incluido, si es que uno es el propietario, ¿no? Uno no es que va a incluir solamente todo lo que se paga en alquileres, si uno es el dueño del local en el cual uno está trabajando, también debería incluir, también está incluyendo con el método con el enfoque de los costos, uno está incluyendo también incluso la renta que se estaría pagando a sí mismo. ¿Ok? ¿Y por qué es que esto es así? Supongan acá, como les dice el ejemplo, de que yo soy una empresa, y luego de que pago todos los costos de producción, de los costos, digo, sí, genero 100 pesos, ¿ok? Los costos de producción de mi empresa son haber comprado a otras empresas, un insumo intermedio, pagué salarios, pagué los impuestos, la depreciación del capital, y todo lo que me quedan son 100 pesos. Si yo soy el dueño del local donde trabaja esta empresa, donde trabaja mi empresa, me quedo con los 100 pesos. Si yo en vez de ser el dueño del local, alquilo, una parte va a ser usada para pagar ese alquiler y la otra parte me lo voy a quedar yo. En cualquier caso, la sumatoria del valor agregado es siempre la misma, no está cambiando, porque el valor agregado, recuerden que es del valor en que yo vendí toda mi producción menos lo que yo había comprado los insumos intermedios. El valor agregado es siempre el mismo, entonces esto no implica ninguna complicación. Lo que sí es interesante aquí tener en cuenta es que mi remuneración, mi ganancia obtenida por ser el dueño de una empresa, es la misma si yo alquilo o si no alquilo. La diferencia que yo gano más cuando soy el dueño de la propiedad es porque en realidad, de alguna forma, me estoy ganando el alquiler. De alguna forma yo soy el dueño de mi propiedad y me estoy autopagando el alquiler de la propiedad en la cual trabajo. Entonces, implícitamente, cuando yo tengo el valor agregado, estoy también sumando incluso los alquileres de aquellos que son propietarios y que están autopagando. Quizás individualmente uno identificarlo es más difícil, porque uno, si es el dueño de un local y tiene una panadería, uno al final del mes le quedaron, no sé, 40.000 pesos. Y es difícil que uno diga cuánto le quedó por ser el propietario de la empresa y cuánto le quedó por ser el dueño de la tierra. ¿Ok? No obstante, uno puede estar seguro que si le quedaron 40.000 pesos y es el dueño de la panadería, pero a su vez es dueño del local, los 40.000 pesos están incluyendo también la renta de la tierra del alquiler ese que estaría pagando si no fuese el dueño. ¿Por qué? Porque, como les comenté, si le quedan esos 40.000 pesos, pero tuviese que alquilar, tendría que darse cuenta y decirle al dueño del local, te tengo que dar 10.000 pesos del alquiler. Y me quedan 30.000 como utilidades por ser dueño de la empresa. Como no soy el dueño como soy el dueño de la tierra, soy el dueño del local, ahora los 40.000 pesos me quedan enteros. De nuevo, el valor agregado es el mismo, porque el valor agregado lo va a dar por el precio final el cual yo vendo, menos los precios que yo compré, el valor que yo agregué en esta etapa de la producción. No obstante, en la distribución del pago a los factores, hay una parte que está pagando a la tierra, porque si no estaría... Y esto tiene una lógica contable incluso. Porque decir, no, tengo un kiosco y me estoy llenando de plata. Bueno, pero ¿tenés una propiedad que estás pagando en alquiler o no? Porque quizás vos en realidad tenés un alquiler que vale una fortuna y tu negocio anda mal. Tu negocio es muy malo. Lo que tiene
es que en realidad no estás contando que tendrías que pagar ese alquiler. Y esto nos sirve porque quizás incluso te convendría alquilárselo a otra persona. Y ahí se hace más evidente de que uno en realidad implícitamente, cuando usa su propia propiedad, algo está alquilando de forma indirecta. Porque se está perdiendo, hay un costo de oportunidad de perderse el alquiler a otra persona. Entonces, para resumir esta filmina, como le decía, que por ahí parece un poco compleja, es dentro de la contabilidad nacional, cuando uno toma el pago a los factores productivos, siempre se está incluyendo en el pago a la renta, no solamente en el pago de rentas a la propiedad, no solamente lo que uno paga como inquilino, también implícitamente, y dentro del registro de las cuentas hay que tratarlo de imputar de alguna forma, se tiene que de alguna forma tratar de estimar la composición, uno tiene que registrar ese pago por alquileres propios, sería. ¿Ok? No va a cambiar el valor agregado, y como bien vimos, está claro que dentro uno algo está pagando a la tierra, por más que sea el propietario. Por eso es que entonces, en la composición final del Producto Interno Bruto, si yo lo hago por el método de los costos, también va a estar incluido de forma implícita el pago por alquileres de propiedad propia, de cuestión de mi propia, sí, propiedad. No sé si está bien decir esa redundancia. Preguntas hasta acá, ¿se entendió? Sé que es un poco un trabalengua, no es tan sencillo, obviamente. ¿Alguna duda? ¿Quieren que vaya de vuelta de por qué? Para ver si lo podemos hacer más amigable. He tratado de hacerlo lo más amigable posible, pero quizás me quedé corto. Ustedes me dirán si se entiende un poco, más allá de están cansados, porque arrancamos temprano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay pregunta Albertino, puedo explicar de nuevo. A ver, yo les venía contando por el lado del enfoque de los costos. Estamos repasando y hasta aquí diríamos que es lo mismo, con alguna apertura más que puede parecer más complejo, pero conceptualmente es lo mismo que lo que veíamos en la clase pasada. En la clase pasada, que era que, por el lado de los costos, vamos a mirar todo lo que se remunera a los distintos factores productivos. Todo lo que se remunera al capital, todo lo que se remunera al trabajo y todo lo que se remunera a la tierra. Una aclaración que se hace aquí y que es importante es saber que el pago a la tierra, es decir, los alquileres, la renta, como ven en el libro, la renta no va a ser solamente aquella renta que uno esté pagando por ser inquilino. También tiene que incluir aquella renta que uno se está pagando de alguna forma a sí mismo. Es decir, de nuevo, dentro de las cuentas nacionales, en el valor agregado que yo sumo, cuando yo hago por el lado del costo, no tengo, cuando digo el pago, la renta que se le paga a la tierra, yo le decía, si yo soy un panadero y alquilo el local, ese pago del alquiler va incluido dentro de esta renta. ¿Ok? Asumo que hasta ahí vamos claro. O sea, yo digo el pago que dentro de la contabilidad nacional, por el enfoque de los costos, voy a estar sumando todos los costos incurridos, todo lo que pago a los factores productivos. Dentro de ellos está lo que pago en concepto de renta a la tierra. Si yo soy un panadero que produzco pan y estoy alquilando, va a estar dentro de estos costos incurridos en lo que yo pago por alquiler. ¿Bien? Ahora, si yo en lugar de sigo siendo un panadero, pero en lugar de alquilar, yo en realidad soy el propietario de mi local, también tiene que incluirse dentro de las cuentas nacionales y dentro de los costos lo que me estaría pagando implícitamente de alquiler. Es decir, si yo pago, el local en el cual estoy vale 10.000 pesos por mes de alquiler, si yo lo alquilo, está claro porque yo lo estoy alquilando a alguien, entonces me queda claro que tengo que pagar 10.000 pesos y es obvio que ese es el alquiler. Ahora, si yo fuese propietario, también de alguna forma las cuentas nacionales van a estar registrando ese autoalquiler que me estaría pagando. ¿Y cómo es esto y por qué esto nos genera complicaciones? Porque esto es obvio que esto es así. Bueno, como yo les decía, todos los costos, recuerden, el enfoque de los costos, básicamente recuerden que estaba sumando todo el valor agregado de una etapa a la otra. El valor agregado era
cuando yo miraba el precio que vendía finalmente, menos lo que había comprado los bienes intermedios, todo lo que estaba en el medio era valor agregado, y yo se estaba pagando a distintos factores productivos. Entonces yo asumía que el valor agregado había sido un determinado monto. Una vez que yo descontaba todo lo que pagaba a distintos factores productivos, al trabajo, alguna cosa que había alquilado y demás, alguna maquinaria, que tenía que pagar alguna renta, el capital, algún préstamo que podía tener, cuando yo hago todo eso lo resto, quedan 100 pesos. Y me falta pagar el alquiler y llevarme la utilidad porque soy el dueño de la panadería. Si yo estaba alquilando, hay una parte que esos 100 pesos que quedan es para alquiler y hay otra parte que me lo quedo yo. En cualquier caso, las dos partes van a remunerar factores productivos. Van a ser parte de los costos. Si yo en realidad, en vez de estar alquilando, fuese el dueño de la tierra, fuese el dueño del local, ahora quedan de vuelta los mismos 100 pesos, que van a estar pagando los factores productivos, como empresario por ser dueño de la empresa, el beneficio, sería el beneficio corporativo por tener la empresa, y también a pagar la tierra. Como yo soy el dueño, me quedan todos en mi bolsillo, pero en cualquier caso estoy pagando factores productivos. Yo soy el dueño de los dos, soy el dueño de la empresa y yo soy el dueño de la tierra. Entonces vuelven a sumar los mismos 100, que si en realidad yo lo tuviese que repartir con el dueño del local que estoy alquilando. Entonces, ese porcentaje, porque no es cierto decir que los 100 pesos que me quedaron, si yo no estoy alquilando, los recibo todos en concepto de ser el dueño de la panadería. Hay una parte de esto que yo estoy recibiendo por ser dueño del local. Porque ser dueño del local, si yo no fuese dueño del local, tendría que pagar el alquiler. ¿Ok? Entonces, hay una parte que aún si yo fuese el dueño, entonces por ese motivo es que dentro de la remuneración a factores productivos, el pago de rentas por alquileres de inmuebles que yo soy el propietario también tiene que estar incluido. O sea, alquilado o no, el costo, dice acá Jazmín, o sea, alquilado o no, tiene que estar ese costo. Y en vez de que te den el dinero del alquiler, es como que lo aportas como dueño. Exacto. Exactamente. En ambos casos, aquí de nuevo, es que a vos, una vez que yo ya pagué todo y me falta pagar el alquiler y la remuneración por ser el dueño de la firma, sería en el vocabulario que usa el libro, hablamos de beneficios corporativos, podríamos decir, o ingresos de los propietarios. Ahí tengo dos componentes ahora, que es el alquiler y el beneficio de los propietarios. Si yo soy el dueño de la propiedad, va a ir todo junto, pero de alguna forma tengo que poder, si trata de identificar qué parte. Si yo fuese inquilino, sería más fácil, porque directamente pago el alquiler, y eso ya quedó identificado, y lo que quedó es lo que quedó, y ese sería mi beneficio como propietario. Si yo soy el dueño de ambas, está todo junto. No obstante, no quiere decir que yo no haya algo que sea por tener la propiedad que estoy recibiendo. ¿Bien? Ahí creo que hasta ahí llegamos con los ejemplos. Si no, entiendo que es algo difícil, hay que mirarlo con paciencia y tratar de pensar en esa diferencia. No, Jazmín, es que de hecho, Jazmín me pregunta aquí, ¿en ambas se llama ingreso de renta? Me preguntaste a mí solo. Después en público las preguntas y las ven todos. Jazmín me pregunta si en ambas se llama ingreso de renta. No, se llama renta, sería el concepto que yo le pago. En ambas, perdón, sí. En el caso sea propietario o no sea propietario, en ambos casos sería pago de renta. Y el otro concepto sería pago de utilidades o beneficios por ser propietario de la empresa, por ser o dueño de la corporación, sería dueño serían utilidades. Pregunta Gaigadusa, hoy que los negocios están cerrados, se registra como que tienen pérdidas. Tanto los que tienen local como los que no. Sí, no obstante, si yo me pusiese a pensar, acá lo pongo a separar, el que tiene el dueño de su local, podría decir que en realidad su local, la renta se paga los 10.000 pesos, y después puede ser que el local, que después que tenga pérdidas, en realidad eso quiere decir que no produjo, pero después es cero lo que le queda para la empresa. ¿Ok? Pero el alquiler se lo está pagando. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que poder hacer
el ejercicio de esto, pensar como si fuese uno, básicamente, siempre es un inquilino. Si después sucede que, y lo pensamos siempre como si uno estuviese alquilando, si después sucede que la misma persona es la que alquila y el dueño de la empresa, perfecto. Él será la misma persona. Pero a priori lo pensamos como personas separadas. Y ahí es cuando podemos separar lo que se paga por renta y lo que se paga por utilidades. Y después, en función de eso, si es la misma persona, quedará todo en un mismo bolsillo. Que eso es lo que muchas veces en el día a día la gente se confunde, ¿no? Así que eso sería un poco la idea. Los negocios están cerrados. De vuelta, el tipo que está cerrado, que además es propietario, de alguna forma puede pensar, bueno, tengo el local ocupado y gana 10.000 pesos, el tema es que lo que está perdiendo es la empresa que tengo montada arriba, que tendría que hacer separación. La gente en el día a día no hace separación, dice, pierdo plata, punto. Pero eso sería un poco la lógica. Porque el vender cero, si yo soy propietario, no me tengo que pagar alquilar, es como que estoy ganando una parte. En cambio, si yo fuese propietario, si yo fuese inquilino, ahí yo tendría que además pagar alquiler, perdería más plata. Y en realidad es porque en los dos casos estoy perdiendo lo mismo, lo único que en uno, como además soy el propietario de la propiedad, lo recibo, entonces eso me hace que en el bolsillo lo vea de alguna forma moderada. ¿Ok? Bueno. Luego, los otros componentes son en línea con lo que veníamos viendo, los intereses por uso de capital, beneficios corporativos, que en realidad hacemos esa diferenciación con los intereses por uso de capital, de alguna forma con utilidades, también le decimos. Lo abro un poco más, pero la idea es siempre la misma, es que esto van a pagarle a alguien por sus servicios prestados, básicamente es el enfoque de los costos. O pagan salarios, o van a pagar alguna maquinaria que reciba alguna renta, algún capital, o va a pagar alguna renta de la tierra, o va a pagar la utilidad de la empresa. Pero siempre algo va a pagar, ese dinero no queda en el aire. Todo el valor agregado que alguien está pagando, alguien se lo lleva. Ese alguien se lo lleva es la remuneración que recibe el factor productivo. Además agrega de nuevo la depreciación, como veníamos hablando, y los impuestos, que de nuevo son un costo en la producción. Y la depreciación, lo mismo, habíamos dicho, porque es parte de algo que se pierde, ¿no? Es parte de una pérdida. La depreciación, como esto estás hablando de, me pregunta Jazmín, si la depreciación se calcula igual que en contabilidad, sí. Conceptualmente se intenta lo mismo, lo que pasa en contabilidad es bastante más claro, porque vos en contabilidad tenés un auto que se amortiza se deprecia a cero en 5 o 10 años. Aquí es bastante más complicado, por eso yo les decía hoy la dificultad de calcular el Producto Interno Neto. El Producto Interno Neto implica calcular, y una cosa es que yo te digo, la depreciación de un auto, como les comentaba, es bastante más sencillo. Ahora, como habrán visto un ejemplo, la depreciación de un puente y de todo el stock de capital que tiene una economía, tendría que estar incluyendo, por ejemplo, no sé, la fábrica de harina, la depreciación que tuvieron sus maquinarias, los molinos, y todo lo que sea considerado capital, tendríamos que hacer la depreciación anual. Es bastante más difícil, la idea es que, la idea de fondo es que conceptualmente sí sea lo mismo, pero en la práctica es mucho más complejo, y por eso el trabajo de cuentas nacionales tiene toda una técnica bastante difícil, y que bueno, en realidad hay que hacer supuestos y simplificar un poco las cuentas, porque si no uno no tiene la información que uno tiene dentro de una empresa con la contabilidad. Pero sí, esto siempre hablamos de cuentas nacionales, y vamos a estar hablando de contabilidad pública, cuentas nacionales mayormente, en el libro lo va a decir, y tiene que ver con cómo hacer estas imputaciones, de hecho. Fíjense que incluso el vocabulario es bien parecido al de contabilidad. Una de las últimas cosas, antes de cerrar, ingreso personal disponible. Porque hasta aquí veíamos, bueno, ¿cuánto produce una economía? Pero ¿cuánto es en última instancia lo que le queda a la gente para vivir, para gastar, ¿no? ¿Cuánto es lo que los individuos de forma privada, las familias, pueden consumir de una economía? Entonces aquí surge otro concepto bien interesante, y que este sí se suele utilizar bastante, que es
el ingreso personal disponible que tiene una economía. Al Producto Interno Bruto, entonces, dijimos que le sacamos la depreciación, porque la depreciación es una parte que se pierde del producto, es una parte que no la tenemos porque se cae el stock de capital que tenemos. Una vez que tengo el Producto Interno Neto, y para llegar al ingreso personal disponible, lo que tengo que hacer es ver, bueno, y de este Producto Interno Neto, ¿cuánto es lo que queda en las manos de la gente? Bueno, como ustedes bien saben, la gente, en la economía, interviene el Estado. El Estado le va a cobrar impuestos a la gente, por lo tanto que recuerden que en el cálculo del Producto Interno Bruto lo teníamos calculado adentro. Hay que sacar los impuestos, aquí, ahora, hay que restarlos. ¿Por qué? Porque los impuestos no quedan disponibles en la mano de la gente, es decir, si la economía produjo 100, descontamos la depreciación y quedan 90, la gente no puede gastar los 90 pesos. La gente tiene que pagar impuestos, ¿no? Cuando paga impuestos, le queda un porcentaje menor. Más allá de los impuestos, la gente recibe subsidios o transferencias, y lo vamos a usar de manera indistinta, que es dinero que el Estado nos da, así como con los impuestos nos saca, con las transferencias nos da, por ejemplo con la asignación universal por hijo. Y eso que nos da entonces ahora, entonces al Producto Interno Bruto le sacamos la depreciación, luego le sacamos todo lo que pagamos por impuestos, pero le agregamos lo que recibimos de parte del Estado, eso es lo que nos da el ingreso personal disponible. ¿Ok? Ese sería el ingreso que tienen las familias para, dentro de todo lo producido en una economía en un año, ¿cuánto es lo que al final del día tienen para gastar? Eso es. ¿Cuánto es lo que esta economía generó este año, pero que quedó neto para ser gastado? De todo lo producido en la economía. ¿Cuánto es lo que finalmente queda en las manos de la gente? Bueno, va a ser entonces esta variable que definimos como ingreso personal disponible, que es el Producto Interno Bruto, le saco la depreciación, que eso es lo que perdí, le saco los impuestos, pero le agrego todo lo que la gente recibe como subsidios, y lo que eso me queda en las manos sería lo que las familias, lo que los individuos y hogares tienen para gastar. De este ingreso disponible es lo que las familias van a tomar la decisión de decir cuánto consumen y cuánto ahorran, ¿no? Sobre esto va a tomar la decisión. Obviamente que, entonces, de todo lo que se generó en el año, aquello que se perdió, aquello que va en impuestos no lo pueden utilizar para tomar decisiones de consumo. Uno lo que paga de impuestos a las ganancias o del IVA, uno no puede decir lo consumo o lo ahorro. Uno eso lo tiene que pagar y lo va a perder de su ingreso. Pero del mismo modo que uno va a recibir beneficios, no sé, si uno es un monotributista y ahora recibe el ingreso familiar de emergencia, que es una de las medidas que toma el gobierno nacional ante la cuarentena por la pandemia y demás, ahora uno entonces se le va a tener que sumar eso. Con todo ese paquete de ingresos que queda en manos de la sociedad, de las familias, es que se toman las decisiones de consumo y de ahorro en las familias. ¿Ok? Consulta de esta parte. ¿Algo más? Si no, entonces pasamos al último tema de la clase, que es, hasta aquí arrancamos este tema de la medición del producto, que veníamos con, bueno, queremos medir todo lo que genera una economía en un año, vimos mucho énfasis en cómo se mide, por el lado del producto, por el lado de los costos. Aquí vemos distintas fracciones, miramos, bueno, cómo diferencia lo que se produce interno de lo que producen los nacionales, bueno, qué pasa ahora con cuánto al final de todo esto que se produjo es lo que queda en las familias, y todo el tiempo estamos hablando como que todo lo producido lo tenemos, de alguna forma, lo podemos contemplar y lo podemos considerar y lo podemos cuantificar. No obstante, esto no es siempre así. Hay problemas de medición. Algunos ya hemos estado hablando algo, en esta clase en particular y en la anterior, pero hay cuestiones que no es todo medible, ¿no? Dentro de las cuentas nacionales. Hay algunas cuestiones que son más difíciles de medir y que es más difícil de que estén. Hoy cuando hablábamos, la depreciación es difícil, de alguna forma se lo trata de incluir, aunque hay limitaciones.
pero hay cuestiones que directamente no pueden ser incluidas. Y a saber, aquí en el libro lo van a tener, podemos decir básicamente tres grandes categorías, pero se mezclan entre ellas, no son exactamente, hay grises, las fronteras son un poco difusas, pero vamos a tener actividades informales, no van directamente a ser medidas en el PBI. Por ejemplo, si yo trabajo y no estoy registrado, o si yo genero ventas y no están registradas, no está claro, porque, por ejemplo, como vimos por el lado de los costos, el enfoque de los costos, uno tiene que medir el valor agregado. Si el kiosquero de mi barrio vende de forma informal, vende de forma negra, es decir, todo el valor agregado de la última etapa, que va a ir a pagar el alquiler de su comercio, más su sueldo, más su ganancia como dueño del kiosco, no lo tengo registrado. ¿Por qué? Porque no me aparece esa última etapa de valor agregado. Del mismo modo que si este mismo kiosquero está en negro, tampoco por el enfoque del lado del producto lo voy a tener. Porque recuerden que yo miraba bienes finales. Entonces a lo sumo voy a tener como venta de bienes finales lo que él compró en la etapa anterior. Pero me voy a estar perdiendo todo el comercio en negro que realice este comerciante. Las actividades domésticas que generan producto, que generan bienestar, que generan bienes y servicios para ser consumidos, pero que en realidad no están registrados. Por ejemplo, el trabajo de una ama de casa, el trabajo de si uno hace artesanías de forma doméstica, etc. Eso genera producto. Por ejemplo, a ver, uno cuando mira el producto de un país, incluye los servicios de educación. Ahora podemos verlo bien claramente, como hay un montón de padres que están educando a sus chicos en las casas. Eso genera algo de producto. Eso en algunos casos es por la pandemia, pero hay un montón de actividades que uno puede hacer domésticamente que generan algún bien o servicio. Y sin embargo, como suceden de forma doméstica, no hay forma de registrarlos. Por último, las actividades ilegales. Las actividades ilegales, de vuelta, generan algún tipo de producto de ingresos. Escapando al juicio moral o el juicio ético de si esto corresponde o no. Estas son actividades ilegales, es porque se asumen que son no aceptadas por la sociedad, como puede ser desde el tráfico de drogas, por ejemplo. No obstante, esto no se puede medir. Y uno tiende a pensar que, bueno, eso podríamos decir que eso no se mide y que es pequeño. No obstante, hay una cantidad de países donde esto sí genera, y genera un montón de productos. Después podemos decir que eso está mal y que eso nos parece inaceptable y que eso nos parece que ético o moralmente no corresponde con los estándares de una sociedad. Ahora, es innegable que el volumen de producto que genera el tráfico de droga en algunos países o en algunas regiones es sumamente relevante y genera un montón de productos y un montón de riqueza a distribuir. En cualquier caso, las oficinas de cuentas nacionales, que manejan cuentas nacionales de los países, como es el INDEC, el Instituto de Estadística en Argentina, tratan de medir estas cuestiones. En general, la economía informal se trata de incluir, se estima de alguna forma y se incluye. La actividad informal está incluida dentro de las mediciones que hemos de PBI. Vieron cuando la clase pasada yo les mostraba algunos datos del PBI de Argentina. En esos datos está incluida de alguna forma la actividad informal, se trata de estimar. Las actividades domésticas es un poco menos claro, las actividades ilegales no se incluyen en el PBI, pero sí hay gente que trata de hacer la medición de cuánto impacta. Yo he visto trabajos que existen de la economía informal de Colombia, por ejemplo, en algún momento donde la actividad ilegal era muy grande y movía mucho producto, han habido intentos de gente que lo trató de estudiar y trató de cuantificar. De nuevo, entonces, todas estas cuestiones atentan contra medir realmente cuál es el Producto Interno Bruto de un país y cuánto es lo que produce y cuánto es el ingreso de última instancia disponible y cuánto es el bienestar que tienen las familias. Todas estas cosas la dificultan mucho. En algunos casos se trata de estimar y de compensar y de incluirlo. En otros casos es bastante más difícil, pero de alguna forma no es que no haya nadie tratando de pensarlo y se trata de estimar. Lo que pasa es que oficialmente, imagínense que el Estado no puede decir, bueno, calculamos que el PBI generado por actividades, lo que se genera en pesca es esto, lo que se genera en construcción, lo que se genera en producción y tráfico de drogas es esto. Se
sería por lo menos controvertido, ¿no? Que el Estado reconozca esas cosas. Pero bueno, no obstante no quiere decir que eso se desconozca y que no haya gente tratando de estimar. Consultas, hasta aquí de esta clase, que ha sido un poco de temas breve, como les dije, 1 hora, y creo que tardó 1 hora y 2 minutos, no más que eso. Hasta aquí. Consultas, dudas de la clase, de cómo venimos, etcétera. Esta clase de vuelta lo que trató de complementar fue, dijimos que, por ahí para poner un poquito en orden las ideas, arrancamos con los 3 grandes objetos que trata la macroeconomía, que dijimos que son el producto, la inflación y el empleo. Arrancamos por el producto, entonces lo que nos importaba era, bueno, ese producto, ¿qué es el producto? ¿Cómo lo medimos? Y lo medimos durante la clase pasada, dijimos cómo se medía, qué era. En esta clase vimos algunas definiciones de algunos cortes, de algunos pedazos, el producto cuando es nacional y no interno, el producto neto del bruto, y terminamos viendo cuánto es el producto disponible. Hicimos algunas aclaraciones metodológicas de cómo se mide o no, la inclusión de las rentas cuando uno es propietario, y por último, cerramos mirando aquí un poquito de las dificultades que tiene la medición de este producto. Eso para que un poco tengan como la película entera de qué es lo que estuvimos haciendo, lo que estuvimos viendo, ¿no? Un poco, esa sería la secuencia de lo que estamos construyendo en términos de contenido. Háganme consultas, ahí alguien me había dicho hoy que no había visto la nota, creo que era, o que no había visto todavía. Mándenme un mail, chicos, para cualquier consulta que tengan. Durante el fin de estuve un poco haciendo unas cuantas cosas, entonces estuve un poco demorado en responder los emails. Creo que nadie tardé más de un día, creo. O al límite alguno estuve, me parece. Pero bueno, ya volvemos a la normalidad. Bueno, si no hay preguntas, bueno, Katia, buena noticia, que vengas bien. De nuevo, yo ahora les voy a pasar, después les voy a subir las respuestas del test de lectura. Repasen eso, repasen lo que estuvieron viendo con Guadalupe, que por suerte, la verdad que esa clase creo que ha venido, no sé, todavía no he visto resultados, pero creo que era muy necesaria. Así que bueno, métanle pilas a eso, a dar la parte de práctica y eso para prepararse para el examen. Ale Galarza, sí, haceme la consulta, decime. Me parece que no van a entrar clases de consulta, no. Creo que no llegaremos. Por ahí que alguna clase sobre el final dejemos un pedacito para consultas, pero clase de repaso, no sé si vamos a llegar a meter. Pero por ahí usamos el final de una clase o media clase, si ustedes tienen preguntas, y lo armamos así para que ustedes se puedan sacar. Lo tratamos de armar. En el programa yo no tenía pensado meter una clase entera, pero sí. Pero podemos tranquilamente utilizar la última clase antes del parcial, usamos la última media hora, últimos 40 minutos, y nos quedamos haciendo preguntas, si les parece. Lo que voy a tomar ya les comenté que era la parte de microeconomía. ¿Ok? En el parcial. Bien, perfecto. Acá Lucas se suma al pedido de Ale. Sí, así que hacemos así. No lo había puesto en el calendario, yo tengo las clases para dar, pero bien, obviamente que hacemos ahí, no sé, media clase. Yo no voy a repasar todo tema por tema, pero esa pregunta. Entonces, dado que el tema micro ya está dado hace bastante, entre el parcial y el tema hay mucha diferencia de tiempo, les sugiero que vayan estudiando y que vayan preparando las dudas. Así aprovechamos bien para reforzar. Seguramente esto, nosotros dijimos que tomábamos un sábado, tenemos una clase un jueves, con lo cual está bueno, porque son 2 días antes. Si más o menos vienen estudiando, ahí van a tener lugar para hacer preguntas. Miren, el test de lectura, el formato lo traté ya de ir llevando a lo que se va a parecer más el examen. Seguramente alguna preguntita para responder algo en texto va a haber algo en texto, pero la idea es que nada sea más que un párrafo, alguna cosa más. La idea no es no hacerlos escribir más que nada porque entiendo que algunos tienen problemas de conectividad, algunos tienen problemas de
que están con el celular, entonces no es tan fácil. Así que, pero bueno, tratemos de ir viendo ya el test de lectura, cómo vino. El último se parece un poquito más al examen, y el próximo test de lectura se va a parecer un poquito más ya todavía. Bueno, ¿alguna cuestión más ahí? Creo que varios más se suman, sí, perfecto. Entonces acá la iniciativa de Ale ha sido aprobada por mayoría. Así que aquí le hacemos caso a Ale, que levantó la bandera por los compañeros. Bueno, cualquier duda, chicos, que tengan, mándenme un email. Y bueno, y yo seguramente le esté sumando un trabajo práctico y algún test de lectura más en las próximas semanas, ya como para cerrar antes del parcial bien todo. ¿Ok? Bueno, estimados, muchas gracias por su atención. Estuvieron ya casi 3 horas de clase. Se han ganado un descanso. Bueno, gente, hasta luego y nos estamos viendo entonces el jueves.